Mucho antes de que Caitlin Clark apareciera en escena, el récord de anotación de Pete Maravich parecía una pieza intocable de la historia del baloncesto. Durante más de 5 décadas permaneció firme, como un monumento imposible de derribar. Fue construido en una época completamente distinta, sin línea de 3 puntos y con un ritmo de juego mucho más lento, por lo que la mayoría pensaba que nadie podría acercarse jamás a esa marca. Pasaron generaciones enteras de estrellas legendarias como Michael Jordan, LeBron James y Larry Bird, pero ninguno logró siquiera amenazar ese récord. Entonces llegó una joven de Iowa con un rango de tiro prácticamente ilimitado y una mentalidad forjada en horas de trabajo silencioso, lejos de las expectativas y los reflectores. Desde el instante en que pisó la cancha universitaria, no se conformó con perseguir la historia, decidió escribir una nueva. Lo que ocurrió después fue una temporada capaz de atraer a millones de personas al baloncesto femenino y derribar muchas de las creencias sobre lo que era posible lograr en este deporte. Esta es la historia de un récord que marcó a toda una generación. Un récord que definió una era. Para comprender realmente lo que logró Caitlin Clark, primero hay que entender el desafío que tenía enfrente. El récord histórico de anotación de la NCAA no era simplemente una cifra. Era una barrera que parecía imposible de superar. Un límite tan alto que incluso algunas de las figuras más celebradas en la historia del baloncesto jamás pudieron alcanzarlo. Durante más de 50 años, la marca perteneció a Pete Maravich, un guardia de la Universidad Estatal de Luisiana que jugó entre 1967 y 1970. Al finalizar su carrera universitaria, acumuló 3.667 puntos, una cifra tan extraordinaria que permaneció intacta durante más de medio siglo. Lo que hace aún más impresionante el récord de Maravich, y lo que vuelve todavía más impactante la hazaña de Clark, es el contexto en el que ambos consiguieron sus puntos. Maravich jugó en una época en la que ni siquiera existía la línea de 3 puntos. También compitió antes de la implementación del reloj de posesión, que hoy obliga a mantener un ritmo constante y acelerado. Además, los estudiantes de primer año no podían participar en el equipo principal, por lo que su carrera universitaria duró únicamente 3 temporadas en lugar de 4. Aún con esas limitaciones, promedió más de 44 puntos por partido y construyó una montaña estadística que muchos consideraban imposible de escalar. Nombres históricos como Oscar Robertson, Jerry West, Magic Johnson, Larry Bird y Michael Jordan jamás estuvieron cerca de alcanzar esa cifra. Ni siquiera formaron parte de la conversación cuando se hablaba de romper ese récord. Lo que hacía que la marca de Maravich pareciera eterna no era únicamente la cantidad de puntos. También eran las circunstancias bajo las que la consiguió. El baloncesto universitario de finales de los años 60 era muy diferente al actual. El juego era más lento, más estratégico y mucho menos dependiente del tiro de larga distancia que hoy domina las ofensivas. Tampoco existía el reloj de posesión, lo que permitía a los equipos conservar el balón durante largos periodos para administrar ventajas. Y aún así, dentro de ese contexto, Maravich mantuvo un promedio superior a los 44 puntos por encuentro durante 3 temporadas completas, alcanzando una cifra que ningún jugador de ninguna generación logró acercarse a igualar por cientos de puntos. Con el paso de los años llegó la era moderna, acompañada por la línea de 3 puntos, el reloj de posesión y el estilo ofensivo acelerado que caracteriza al baloncesto contemporáneo. Sin embargo, el récord seguía ahí. Había sobrevivido durante tanto tiempo que dejó de parecer una simple marca estadística y comenzó a ser. Vale la pena detenerse un momento para entender lo imposible que parecía superar ese récord antes de la llegada de Caitlin Clark. Durante las décadas posteriores a la salida de Maravich de la universidad, el baloncesto colegial cambió de manera radical. En 1987 se introdujo oficialmente la línea de 3 puntos, una modificación diseñada específicamente para abrir espacios en la cancha y aumentar la producción ofensiva. El reloj de posesión fue reducido en varias ocasiones, obligando a los equipos a jugar más rápido y generar una mayor cantidad de lanzamientos por partido. La ciencia deportiva, la nutrición y el desarrollo de habilidades alcanzaron niveles que la generación de Maravich jamás pudo imaginar. El jugador universitario moderno es más rápido, más atlético y está mejor preparado que cualquier generación anterior.
Y aún con todas esas ventajas, durante 37 años después de la llegada de la línea de 3 puntos, en la era ofensiva más explosiva que el baloncesto universitario había conocido, nadie logró acercarse verdaderamente al récord de Maravich. Nadie, hasta que apareció Caitlin Clark y obligó a todos a replantearse lo que realmente significaba estar cerca. Y luego estaba el caso de LeBron James. Cuando LeBron irrumpió en la conciencia nacional como fenómeno de preparatoria a principios de los años 2000, comenzaron inevitablemente las conversaciones sobre quién podría convertirse en el mejor anotador de la historia del baloncesto. Con apenas 17 años ya jugaba frente a audiencias nacionales de televisión y cargaba sobre sus hombros una expectativa gigantesca. Lo llamaban el elegido incluso antes de disputar un solo minuto como profesional. Pero LeBron tomó un camino diferente. En 2003 pasó directamente de la preparatoria a la NBA y nunca jugó baloncesto universitario. Como consecuencia, el récord permaneció intacto y la pregunta sobre si alguien sería capaz de desafiar la montaña construida por Pete Maravich quedó olvidada durante años. Hasta que una joven de Iowa decidió tomar un balón y responder esa pregunta por sí misma. La comparación con LeBron resulta tan poderosa no porque ambos compartan exactamente el mismo récord, sino porque LeBron se convirtió en el símbolo de la grandeza individual para toda una generación de aficionados. Y cuando Caitlin Clark comenzó a acercarse a la histórica cifra de Maravich, el mundo deportivo recurrió instintivamente a ese mismo lenguaje reservado para las leyendas. Ya no se hablaba solamente de una gran jugadora. Se hablaba de alguien que estaba entrando en la conversación de los verdaderamente históricos. Y se había ganado ese lugar. Así nació la nueva superestrella del baloncesto. Caitlin Clark nació el 22 de enero de 2002 en Des Moines, Iowa. Creció en Ames, una ciudad universitaria donde el baloncesto forma parte de la cultura cotidiana. Era un lugar donde escuchar el bote de un balón en una entrada era tan normal como escuchar el viento recorriendo las calles. Desde muy pequeña había algo que llamaba la atención de quienes la observaban jugar, le encantaba lanzar desde distancias absurdamente largas. Su padre, Brant Clark, había jugado baloncesto universitario, y sus hermanos también practicaban el deporte. Para Caitlin, el baloncesto nunca fue una actividad más entre muchas opciones. Formaba parte de su vida desde el principio. Era algo que la rodeaba constantemente y que decidió perseguir con una determinación que quienes la conocieron recuerdan hasta hoy. Cuando estaba en la escuela secundaria temprana, comenzó a competir contra niños. No porque no existieran equipos femeniles, sino porque el nivel de competencia que necesitaba para seguir creciendo simplemente no estaba disponible para ella dentro de su grupo de edad. Mientras otros jugadores practicaban, ella perfeccionaba cada detalle de su tiro de manera obsesiva. Desarrolló un rango de lanzamiento que iba mucho más allá de lo que la mayoría de las bases se atrevían a intentar. Triples desde el logo, tiros cercanos a media cancha y lanzamientos en transición que parecían imposibles para cualquier otra jugadora. Y lo más sorprendente era la confianza con la que ejecutaba cada intento. No parecía una jugadora probando suerte. Parecía alguien que había repetido exactamente ese mismo tiro miles y miles de veces en gimnasios vacíos mucho antes de intentarlo frente a una multitud. Su alcance nunca fue un truco para llamar la atención. Era una declaración. La capacidad de tiro que más tarde mostraría en Iowa no apareció de la noche a la mañana. Fue construida de manera meticulosa, obsesiva, mediante incontables horas de repetición cuando nadie estaba observando. Quienes la vieron entrenar durante la preparatoria recuerdan la impresión que causaba verla lanzar desde más de 10 metros con la misma naturalidad con la que otros jugadores realizan una bandeja. La diferencia era que sus tiros entraban. Y no de vez en cuando. Entraban con una frecuencia que hacía pensar que había alcanzado un nivel de precisión que ni siquiera muchos jugadores profesionales poseen. Cuando llegó a Iowa y comenzó a hacer exactamente lo mismo en los partidos de la conferencia Big Ten, lanzando desde el logo o levantándose para tirar con defensores encima, muchos entrenadores y rivales pensaron que estaba jugando de forma irresponsable. Les tomó poco tiempo darse cuenta de que estaban equivocados. Aquello no era imprudencia. Era dominio absoluto de una zona de la cancha que nadie había considerado realmente defendible. Cuando comenzó el proceso de reclutamiento universitario,
Caitlin ya era una figura reconocida a nivel nacional. Era una recluta de 5 estrellas y una de las jugadoras mejor valoradas de todo el país. Finalmente eligió la Universidad de Iowa, permaneciendo cerca de casa y del estado que la había visto crecer. Su temporada de novata en 2020-21 fue impresionante para cualquier estándar, más de 26 puntos por partido y el reconocimiento como novata del año de la Big Ten. Pero aquello apenas era el comienzo. Para su segunda temporada ya no se trataba de una joven promesa desarrollándose poco a poco. Caitlin Clark estaba explotando frente a los ojos del país entero. El Carver Hawkeye Arena, la casa del baloncesto de Iowa, que durante años había tenido dificultades para llenar sus gradas, comenzó a registrar llenos constantes. La gente ya no acudía únicamente para ver un partido. Iba para presenciar algo especial. Lo que hizo diferente a Caitlin Clark no fue solo anotar puntos, sino transformar a todo su equipo. En la temporada 2023-24 llegó el momento histórico, frente a Michigan, rompió el récord de Pete Maravich con un triple espectacular, convirtiéndose en la máxima anotadora en la historia del baloncesto universitario. Terminó su carrera con 3.951 puntos y cerca de 9 asistencias por partido. Más que estadísticas, dejó una huella imborrable, brillando bajo la máxima presión y consolidándose como una auténtica leyenda del deporte. El impacto de Caitlin Clark fue mucho más grande que un récord. Tras superar la histórica marca de Pete Maravich, incluso LeBron James reconoció públicamente su logro. Clark transformó el baloncesto femenil, atrayendo audiencias récord y llevando a millones de personas a seguir el deporte. Iowa rompió cifras de audiencia, la final universitaria superó los 24 millones de espectadores y su llegada a la WNBA revolucionó ventas, boletos y ratings. Más que una anotadora histórica, Caitlin Clark se convirtió en el rostro de una nueva era para el baloncesto.